Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues gracias a Jadesillo tenemos aquí a Senri Kawaguchi con Reign Sport o Sper. Dice un poquito de jazz fusión con la banda de Senri Kawaguchi y esta vez el saxofón invitado es Miku Yonezawa, la gran Miku Yonezawa. Perfecto, bueno pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, lo paro ahora que me ha hecho mucha gracia lo que ha hecho aquí Miku con esa forma de pasar tan rápido, ¿verdad? El dedo para que pudiera seguir con la siguiente hoja de la partitura en el iPad. Em, hay que decirle que existen ya pedales que van por Bluetooth, que Claro, quita efectivamente, y ¿eh? pasa a la página, que Efectivamente. eso lo hace el teclista de Dream Theater. Y claro, es mucho más cómodo y no tiene que soltar las manos, claro, porque la pobre se ha visto ahí súper apurada para poder hacerlo, pero oye, me ha hecho Y muchísima gracia, además, ha quedado muy simpático. A ver, tengo aquí que no me lo dice Jadesillo, pero creo que los músicos son los siguientes. A ver, tenemos por supuesto a Senri a la batería, tenemos a Tetsuo Sakurai al bajo, a Yuya Komoguchi a la guitarra y Jun Abe al piano, teclados. Vale, ajá. perfecto. Así que, muy bien. Si no, bueno, esta es la información que tengo, así que es complicado, ¿no? Muchas veces saber todos los músicos intervenientes en este tipo de conciertos. Ya es fusión, pero sobre todo lo que me gusta es que Senri con esa forma de tocar la batería y con el doble pedal, em, bueno, pues le da un aire dinámico y divertido. A ver, voy a repasar de nuevo los miembros. Senri batería, Yuya Komoguchi guitarra, Yoshiki Takahashi es el bajo, ahora sí, Akinori Handak teclados y Miku Yonezawa el saxo tenor, que ya lo hemos dicho anteriormente, ¿vale? Ahora sí, Ujú. estos son los que están de verdad en este vídeo, que muchas veces es complicado. Es una actuación de 2023, así que el 6 de enero de 2023. ¿Qué es lo que decía? Que la batería es mucho más dinámica, mucho más contundente que lo que sería una batería al uso de jazz. eh, con lo cual le da, pues claro, el aire rockero mezclado con el jazz. eh,
tanto el guitarra como el bajo me parece que son unos músicos excelentes, excelentes. El bajo me tiene loco, tiene una técnica portentosa, de estos que cada nota suena clarísima, además casi como si tuviera púas en los dedos y una técnica que lo ves moverse, ¿no? Es decir, parece que va a cámara lenta, pero la línea de bajo fluye a través de toda la canción. Y bueno, Sí, aquí la gran protagonista, aparte de Senri, es Miku, que está tocando el saxo de una manera portentosa, ¿no? me está alucinando. Mm. Qué bien toca esta mujer. Y la primera parte de la canción ha sido muy rockera. Más que Sí. de jazz, ha sido muy rockera. Bueno, esto ya es fusión, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero que le ha quedado. Me ha provocado estar ahí haciendo. Chasqueando los dedos. Sí, 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 sí. Y la verdad es que lo están haciendo de lujo los cinco. Y Claro, Senri es que toca la batería, que uf, es que da gusto oírla tocar. totalmente, ¿no? Es decir, se mueven en general todos de manera muy elegante. Es como una especie de virtuosismo controlado, ¿vale? Porque todos son capaces de hacer locuras con sus instrumentos y sin embargo, pues todo va al servicio de la canción con ese leitmotiv que se va repitiendo, todo es muy dinámico, cada uno se deja espacio a tocar, El todo. guitarrista también tiene aquí unos cuantos pedales, ¿eh? Sí, sí, y eso que solamente vemos la mitad de la pedalera. Sí, sí. Así que bueno, esto es jazz rock en definitiva, así que venga, vamos a continuar.
qué gracia, me ha hecho el duelo saxofón-teclados. Sí. Además, que empezaba a hacer cosas el teclado que ella de pronto hacía así, como diciendo, ¿Eh? ¿en serio me estás diciendo eso? Era como una verborrea, un pique, como diciendo, ¿en serio? ¿En serio me vas a tocar eso? Pero es ¿En que, serio? Y dice, ahora te pero me vas ha a hecho enterar. mucha gracia a mí también que Senri estaba riéndose y había un momento que ha mirado al guitarrista, se han mirado los dos como diciendo, ¿y estos? Claro, yo creo que estaba pensado que fuera una cosa más corta y se han picado, ¿vale? Y ha sido por lo menos el doble. Y claro, Sentry está como diciendo, venga, vamos a seguir, mantente el ritmo, a ver hasta dónde A ver dura hasta dónde llega. el pique de estos dos, ¿sabes? Porque, Qué grande es. pero claro, tener un duelo a estos niveles, pues han hecho virguerías, virguerías. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos, para quitarse el sombrero otra vez ante los dos, porque Claro, sí. También el bajo, que por cierto es un bajo de 6 cuerdas, que también estaba el bajista está el pobre ahí como diciendo, madre mía, vaya, vaya cuadro Sí, aquí. Yoshiki estaba ahí como también mirando todo el mundo estaba mirando a Sentry como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Corta, corta ya, córtalo. Cambia el ritmo. Pero bueno, como son grandes músicos, esto ha quedado espectacular, espectacular. Sinceramente, ha sido genial. Ya cuando han vuelto a la normalidad, hemos visto ya que ella pasaba la página como diciendo, venga, a otra cosa, continuamos. Pues nosotros igual, continuamos. Qué barbaridad. Absolutamente Madre mía. fantástico, fantástico. Además, lo ha tenido todo, es decir, el espíritu del rock, ha tenido la libertad del jazz, hemos tenido ese duelo fantástico, el bajista es sinceramente espectacular y el guitarrista ha hecho ahí un solo increíble al final con Sí, una capacidad de hacer ligados y esa técnica digamos, de tapping, sí, como sí. golpeando con la púa, que eso es muy típico de Satriani, y los ligados también. Yo creo que este tiene algo de influencia de aquel, aunque por la elección de la guitarra de tener una Gibson Les Paul, pues tiene ese espíritu, digamos, más... Claro, esa guitarra sí es para tocar jazz y para tocar
este estilo, pero tiene alma de rockero, ¿no? El Sí, guitarrero. sí. Senri le he visto disfrutar muchísimo, se lo ha pasado pipa. Henry estaba ahí flipándolo. Y ya el último ha dicho, venga, ahora me voy a lucir yo un poquito, hombre. Sois unos egoístas aquí. Sí, bueno, Estáis todos ahí. el bajo no ha tenido su momento, ¿eh? Pero sin Sí, embargo, bueno, yo me esperaba, digo, le darán un trocito, pero no, 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 no no. le han dado un Sin trocito. embargo, es que se ha lucido durante todo el vídeo, así Sí, sí, no, que no haya no. tenido su solo, flipante. Y me parece además un mástil un diapasón estrecho para ser de 6 cuerdas. La verdad es que muy recogidito, muy bien, perfecto. Es bonito el bajo, la verdad, así en tonos madera. Eh, Muy bien. Y el teclista es un fenómeno también, ¿no? Es decir, bueno, repasemos. Sí, Tenri a la batería, Yuya Komoguchi a la guitarra, Yoshiki Takahashi al bajo, Akinori Handa al, a los teclados y la gran Miku Yonezawa al saxofón tenor. Una maravilla para los sentidos y para el oído. Gracias, Jadesillo, por traernos esta recomendación para poder hacer la reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de todas las reacciones. Dos formas de poder apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Por cierto, los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Más cosas. Si salto una publicidad, por favor, si la podéis hacer, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.